Y en el templo de Jerusalén no podía entrar ninguna imagen de algún pagano, ¿no? Y por eso había este cambio de monedas para luego poder comprar los animales con las monedas del templo y poder hacer el sacrificio, ¿no? Que es la de ver a Jesús como una especie de revolucionario político-social que viene a subvertir el orden de la sociedad, las estructuras, a cambiarlas, a hacer de nuestra vida, como diría San Pablo, una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. En la misa también decimos, ¿no?, que nos convierta en una ofrenda. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. En este tercer domingo de Cuaresma, la liturgia de la Iglesia nos propone este episodio en el que Jesús expulsa a los vendedores del templo, a los animales para el sacrificio, también a los cambistas y a sus monedas, y que era un lugar del templo más bien exterior, en el exterior, y ahí había los animales para el sacrificio, y luego también había estos cambistas con las monedas, porque en el templo de Jerusalén había una moneda propia, y entonces ahí hacían el cambio de las monedas, digamos, normales, ¿no?, por las específicas del templo, ¿no? Y lo hacían porque en la moneda oficial, en la moneda común, estaba la imagen del César, y en el templo de Jerusalén no podía entrar ninguna imagen de algún pagano, ¿no? Y por eso había este cambio de monedas para luego poder comprar los animales con las monedas del templo y poder hacer el sacrificio, ¿no? Y este gesto de Jesús, ¿no?, cogiendo cordel, ¿no?, y expulsando a los mercaderes, ¿no?, y a los cambistas, fue un gesto que realmente impresionó. Pero es verdad que también fue un gesto que fue entendido rápidamente como un gesto típico de los profetas. Pues los profetas acostumbraban a hacer gestos de este tipo simbólicos, un poco, podríamos decir, estridentes. Y entonces por eso le preguntan, ¿no?, ¿qué signos nos das para obrar así? Como diciendo, el problema no es tanto lo que has hecho,
sino la autoridad con la que tú has hecho esto, ¿no? Como diciendo, muéstranos que vienes de parte de Dios, que así era como venían los profetas, ¿no? Como enviados por parte de Dios, ¿no? Y lo que les dice Jesús es, destruir este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Este es el signo que yo os voy a dar. Evidentemente no entendieron las palabras de Jesús, pues él se refería, ¿no?, precisamente a su pasión, muerte y resurrección. Al tercer día resucitó, de ahí los 3 días, ¿no? En 3 días yo voy a reconstruir este templo. Es que se está refiriendo a su cuerpo, que es el verdadero templo de Dios. O sea, lo que está diciendo Jesús con estas palabras es que a partir de ahora el verdadero templo de Dios, el lugar donde habita Dios, ya no va a ser más el templo de Jerusalén, signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, sino que lo va a ser su cuerpo resucitado, el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Y ese es el verdadero templo de Dios, donde Dios y el hombre se encontrarán, donde Dios y el hombre se unen y se abrazan, y donde tendrá lugar la reconciliación entre Dios y el hombre. Es el cuerpo resucitado de Jesucristo, es el verdadero templo de Dios, donde Dios habita corporalmente, ¿no?, en toda su plenitud. Y precisamente ahí es donde se va a dar el verdadero culto a Dios. Y por eso este gesto de Jesús, que podría pasar como una cosa, en fin, un poco, sí, digamos, chocante, pero anecdótica en la vida de Jesús, este gesto de Jesús llega a ser algo central en la vida de él, porque en el fondo nos está diciendo en qué consiste la verdadera religiosidad, en qué consiste cómo dar el verdadero culto a Dios, la verdadera adoración, la verdadera alabanza y acción de gracias a Dios. Y esto es algo que nos concierne a todos nosotros, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta de dar culto a Dios? Hay algunas maneras equivocadas. Una de ellas sería la que de alguna manera Jesús, cogiendo el látigo, ¿no?, y esparciendo todo aquello, ¿no?, nos viene a decir que hay una forma de religiosidad equivocada que podríamos llamar una religiosidad legalista, centrada, que es una religiosidad basada en, digamos, en reglas, en normas, prescripciones, prohibiciones, pero que luego no se traduce en una verdadera conversión de vida, en una transformación del corazón que lleva al amor al prójimo. Y esto es lo que denunciaban muchos los profetas. El mismo profeta Jeremías no decía, vosotros os vais diciendo, oh, el templo de Jerusalén, oh, el templo de Jerusalén, pero luego empezáis a cometer fraudes, sobornos, adulterios, asesinatos, robatorios. Es decir, no cumplís los mandamientos de Dios, los que hemos escuchado que Dios dio a Moisés en la primera lectura, haciendo alianza con el pueblo de Israel como pueblo de Dios. Por lo tanto, no vayáis aquí sacrificando animales y pensando que dais verdadero culto a Dios cuando luego en vuestra vida empezáis a hacer todo tipo de crímenes y de pecados. Este no es el culto verdadero a Dios. Luego, otra forma equivocada de religiosidad es la que se podía ver, o sea, pudieron algunos comprender a raíz de lo que hizo Jesús, ¿no?, que es la de ver a Jesús como una especie de revolucionario político-social que viene a subvertir el orden de la sociedad, las estructuras, a cambiarlas, a ser una especie como de, en fin, de revolucionario político-social, ¿no? Pero tampoco es esa. Cuando dice Jesús, destruir este templo y yo lo voy a construir en 3 días, nos está diciendo que precisamente a través de su pasión, muerte y resurrección se va a dar el verdadero culto a Dios, que el verdadero culto a Dios, la verdadera forma de adorar a Dios, de alabarlo, de bendecirlo, de darle gracias,
es la que llevó Jesús a lo largo de su vida y que culminó en la cruz, cumpliendo hasta el fondo la voluntad de Dios, que fue asumir el pecado del hombre, el mal del mundo, y transformarlo en amor, ¿no? En otras palabras, la manera correcta de dar culto a Dios, la verdadera adoración, es el amor. Pero no cualquier amor, el amor en mayúsculas, el amor que llevó a Jesucristo a dar la vida por nosotros en la cruz, el amor que animó toda la vida de Jesús, todos y cada uno de sus actos, de sus palabras, de sus pensamientos, de sus acciones, y que al final culminó en la cruz. Este es el verdadero culto a Dios, el que es agradable a Dios, el amor que llevó a Jesús a la cruz, con el cual Dios estableció la nueva y eterna alianza con nosotros los hombres, una nueva y eterna alianza que nunca más va a ser transgredida como lo fue la alianza que Dios hizo a través de Moisés con el pueblo de Israel, dándoles los 10 mandamientos que continuamente los estaban transgrediendo. Y ya dice el profeta Jeremías: vendrán días que pactaré con el pueblo de Israel una nueva alianza. Y esa alianza es indestructible, es inquebrantable, porque está fundamentada sobre el amor fiel de Jesucristo, el que le llevó a la cruz. Está fundamentada en la obediencia hasta el final que llevó Jesús a la cruz, ¿no? Y precisamente, y en la medida en que nosotros nos unimos a Cristo resucitado y participamos del amor de su corazón, podremos dar el verdadero culto a Dios. Y si Moisés, en la cima del Sinaí, dio al pueblo, como fruto de la alianza, las 2 tablas de la ley, Jesucristo, desde la cima del Calvario, desde lo alto de la cruz, nos da, como signo de la alianza nueva y eterna que hace en la cruz, su cuerpo y su sangre. En este caso no nos da 2 tablas de piedra, sino su cuerpo y su sangre. Por eso, solo en la medida en que recibamos el cuerpo y la sangre de Cristo, podremos llegar a amar como Él amó y podremos dar en nuestra vida el verdadero culto a Dios, el que es agradable a sus ojos. Por eso, solo en la medida en que podemos comulgar, que es cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, podemos dar a Dios el culto verdadero, porque entonces participamos del amor en mayúsculas que llevó a Jesús a morir en la cruz. Entonces nuestro corazón se ensancha hasta llegar a tener las mismas dimensiones del corazón de Cristo, y entonces estamos capacitados para poder dar el verdadero culto a Dios, adorar a Dios en espíritu y verdad, en poder llegar a amar al prójimo como Cristo nos ha amado y nos ama a cada uno de nosotros. Por eso hemos de pensar también en esta Cuaresma, ¿no? ¿Qué es lo que me impide poder ir a comulgar y poder recibir el amor que había en el corazón de Jesús, que lo llevó a la cruz, y que en eso consiste precisamente la verdadera adoración a Dios, la verdadera religiosidad, la verdadera relación entre Dios y el hombre? ¿Qué es lo que me impide poder llegar a comulgar y por lo tanto a dar el verdadero culto a Dios? ¿Qué es también lo que me frena en mi relación con Dios y que tendría que expulsar de mi corazón con el mismo ardor, con la misma intensidad con la que Jesucristo expulsó a esos mercaderes del templo? ¿Qué es lo que hay en mi interior, en mi vida, que de alguna manera enfría el amor del corazón de Jesús, que quiere llegar hasta nosotros y a través de nosotros llegar a todo el mundo, ¿no? Miremos a ver en esta Cuaresma cuál es aquel aspecto o punto de mi vida que requiere una verdadera conversión y que permitiría que el amor de Dios campara a sus anchas por nuestra vida,
pudiendo así dar el culto agradable al Señor, ¿no? Hacer de nuestra vida, como diría San Pablo, una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. En la misa también decimos, ¿no?, que nos convierta en una ofrenda, ¿no?, agradable al Señor, una ofrenda eterna, ¿no? Hacer de nuestra vida, por el amor de Dios en nuestro corazón, ¿no?, hacer de nuestra vida una verdadera adoración, una verdadera alabanza, acción de gracias a Dios todos los días de nuestra vida, ¿no? Pues pidámosle a la Virgen María, Madre del amor hermoso, que nos ayude a abrir nuestro corazón al amor de Dios, porque la verdadera adoración, el verdadero culto a Dios consiste precisamente en el amor que llevó a Cristo en la cruz a morir por todos y cada uno de nosotros. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.